Ya llevamos 2 meses en los que la inflación, medida por el índice de precios al consumo, está bajando. Mientras que en julio la tasa interanual fue del 10,8%, en agosto bajó al 10,5% y en septiembre se estima que ha sido aproximadamente del 9%, casi 2 puntos menos que en julio. Incluso la tasa subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, ha bajado en septiembre. La pregunta lógica y natural que surge entonces es, ¿hemos llegado ya al máximo de inflación? ¿A partir de ahora la inflación ya solo le queda bajar? Pues en este vídeo daremos una respuesta a esa pregunta y concluiremos que todo apunta a que si no hay ninguna escalada en la guerra de Ucrania, la inflación continuará bajando en los próximos meses. Este tema ha sido elegido por mis mecenas de Patreon, a quienes agradezco el apoyo y la participación. Si tú también quieres contribuir y participar, te dejo un enlace en la descripción del vídeo. Lo primero que hay que aclarar es que es imposible saber con exactitud qué ocurrirá con la inflación en el futuro. Esto es así porque la ciencia económica es una ciencia social y, tal y como expliqué en este vídeo, el libre albedrío de las personas hace imposible prever acontecimientos futuros con precisión. Ahora bien, eso no quita que no se puedan hacer predicciones con cierto margen de error recurriendo a la evolución probable de ciertas variables e indicadores, que es lo que vamos a hacer a continuación. Para empezar, la inflación en España lleva 2 meses bajando, pero ¿qué pasa en el resto de países? En Estados Unidos, la primera economía mundial, ocurre igual. En junio era del 9,1% y en agosto bajó al 8,3% y se espera que continúe bajando en septiembre. Sin embargo, en la eurozona es diferente. La previsión es que solo en 6 países de los 19 la tasa de inflación interanual baje en septiembre. Si la inflación estuviese bajando en todos los países, podríamos concluir con relativa seguridad que seguiría bajando en cualquier país. Pero no es el caso, por lo que no podemos extraer conclusiones tan tajantes. Recordemos que cada gobierno está intentando aplicar medidas con mayor o menor éxito que tratan de reducir la inflación. Por ejemplo, en España el IPC en septiembre ha sido más bajo que en los 2 meses anteriores y eso se debe en buena medida a las políticas aplicadas para reducir el precio del transporte público. Una buena forma de intentar averiguar qué va a ocurrir con la inflación en el futuro es mirar qué está ocurriendo con las distintas causas que la provocaron. Obviamente, si las causas empiezan a desaparecer, lo hará también la inflación, pero si esas causas continúan ahí, quedará inflación para rato. Como he explicado muchas veces, este episodio inflacionario no se debe a una única causa, aunque haya ciertos pseudoeconomistas que así lo crean, sino que tiene varias, así que vamos a ir analizándolas una a una. La primera causa que abordaremos es también la primera causa en orden cronológico y seguramente de las más importantes, los cuellos de botella en el suministro internacional. Esto ya lo expliqué con detalle en este vídeo, pero haré un pequeño resumen aquí. La pandemia del COVID-19 paralizó la economía mundial, tanto por cuestiones de mortalidad y de enfermedad como por restricciones de movilidad. Los puertos donde los barcos cargaban y descargaban mercancías se cerraron, especialmente los de China, donde se encuentran los 8 más grandes del mundo. Eso provocó que los contenedores se acumularan ahí y que el flujo de mercancías se detuviese o que fuese mucho más lento. Y obviamente eso encareció los fletes y también los productos transportados. Cuando la demanda global se recuperó, la maquinaria económica todavía no se había puesto en marcha y eso generó importantes cuellos de botella que empujaron al alza el precio de los productos comercializados, especialmente los energéticos. Eso ocurrió en 2021, justo cuando la inflación comenzó a aumentar en todo el mundo. Pero, ¿qué ha pasado con estos cuellos de botella? ¿Siguen existiendo? Pues si nos fijamos en el indicador de presión en las cadenas de suministro global que ofrece la Reserva Federal de Nueva York, estos cuellos de botella llevan 5 meses bajando y se acercan a los niveles anteriores a la pandemia. Esto es sin duda una buena noticia, porque a medida que se normalice esa tensión, lo harán también los precios de los productos vinculados. Podemos concluir, por lo tanto, que la paulatina desaparición de esta causa empujará a la baja la inflación en los próximos meses. La segunda causa que analizaremos tiene mucho que ver con la primera, y es el cambio en la composición de demanda que provocó la pandemia. Cuando los gobiernos de todo el mundo impusieron restricciones a la movilidad, la gente dejó de viajar y de consumir servicios en los que se requería cierto contacto personal, como los conciertos o los espectáculos, por ejemplo, y pasaron a consumir más bienes que se podían utilizar en casa, como por ejemplo equipos de gimnasia, informáticos, de telecomunicación o muebles. Esto provocó que la demanda sobre estos productos superara su oferta, empujando así al alza los precios. Pero, ¿qué pasa con esta causa de la inflación hoy día? Pues que opera muy levemente, porque la mayor parte de los países del mundo ya no tiene restricciones a la movilidad o las han debilitado muchísimo, exceptuando solo algunos casos en China y otros países asiáticos. Por lo tanto, podemos concluir que la desaparición o debilitamiento de esta causa también empujará la inflación a la baja durante los próximos meses.
La tercera causa que analizaremos es la guerra de Ucrania, que como todo el mundo sabe comenzó en febrero de 2022. En este vídeo ya expliqué con cierto detalle este fenómeno, pero podríamos resumirlo de la siguiente forma. Rusia siempre ha sido un importante exportador de hidrocarburos y Ucrania de alimentos. Entre la propia guerra y las sanciones impuestas, que han llevado a Europa a comprar gas y petróleo más caros de otros países como Estados Unidos, los precios de los dos tipos de productos se han elevado, pero como la energía se necesita para producir cualquier cosa, esto se ha trasladado también al resto de productos. A esto hay que añadir algo de lo que se habla muy poco, la especulación financiera sobre estas materias primas. Tal y como expliqué en este vídeo, los precios de los alimentos y de los productos energéticos han aumentado más de la cuenta por culpa de la especulación financiera, que consiste en comprar barato en el presente para vender más caro en el futuro, sabiendo que debido a la guerra los precios probablemente aumentarán. Y este proceso lo único que hace es agravar la situación. Pues bien, ¿qué ha pasado con estas dos causas? Lamentablemente ni la guerra ha terminado ni tampoco lo han hecho los movimientos especulativos en el mercado financiero, por lo que aunque en los últimos meses el impacto no haya sido tan intenso como en marzo, justo cuando comenzó la guerra, nada nos asegura que no pueda haber una nueva escalada bélica que lo que haga sea distorsionar todavía más los flujos de hidrocarburos y elevar todavía más su precio. Si bien Europa ha reducido la dependencia energética de Rusia, a costa, eso sí, de comprar hidrocarburos más caros a otros países, no se ha suprimido por completo y un hipotético cierre al gas dispararía mucho más su precio. Por lo tanto, estas dos causas que van de la mano siguen vigentes y podrían intensificarse si hubiese una nueva escalada en el conflicto bélico. La cuarta causa que exploraremos, o mejor dicho, la probable cuarta causa, son los salarios. Durante la última gran crisis energética e inflacionaria, la de los años 70 del siglo XX, los trabajadores, para no perder capacidad adquisitiva por culpa de inflación, exigieron y lograron importantes aumentos salariales, lo que llevó a los empresarios a aumentar los precios para no perder margen de beneficio y eso generó una espiral de precios-salarios que mantuvo la inflación elevada durante bastantes años. En la actualidad, sin embargo, son muchas las pruebas y evidencias de que no estamos viviendo nada de eso, porque la clase trabajadora no tiene tanto poder de negociación como entonces y no está logrando aumentar los salarios al mismo ritmo que la inflación y que los beneficios empresariales. Hasta el Banco Central Europeo, el Banco Internacional de Pago y la OCDE lo reconocen. En esta ocasión no está habiendo espiral precio-salario. Por lo tanto, podemos concluir que los salarios no van a empujar al alza la inflación en los próximos meses. Esto podría ser una buena noticia para que la inflación no siga aumentando, pero desde luego es una muy mala noticia para los trabajadores porque se están empobreciendo. La quinta y última causa que exploraremos son los tipos de interés. Aunque las autoridades monetarias están elevando los tipos con la intención de enfriar la economía y reducir así la inflación, lo cierto es que, tal y como expliqué en un vídeo anterior, esa política puede incrementar la inflación a través de diversas vías. La más importante tiene que ver con que la elevación de los tipos de interés encarece la financiación de las empresas, que podrían trasladar ese coste a sus precios para no perder margen de beneficio. ¿Qué está pasando con esta causa? Pues de momento poco podemos saber porque los bancos centrales no llevan mucho tiempo aplicando estas políticas y es muy temprano para extraer conclusiones, especialmente porque el canal de transmisión no es automático. Elevar los tipos de interés no encarece inmediatamente todas las deudas empresariales, tampoco encarece automáticamente todas las deudas familiares, de ahí que no estemos viendo todavía que las economías se estén enfriando. Bien, hemos analizado las distintas causas que empujan la inflación y hemos tratado de averiguar qué ocurrirá con ellas en el futuro próximo. Por un lado, hay causas que han empujado mucho la inflación al alza, pero que en la actualidad están desapareciendo o están muy debilitadas, como por ejemplo los cuellos de botella o los cambios en la composición de la demanda, desde los servicios hacia los bienes. Por otro lado, tenemos causas como la guerra de Ucrania o la especulación financiera sobre materias primas, que aunque en los últimos meses se hayan mantenido estables, podrían volver a explosionar en caso de que hubiese una nueva escalada bélica. Podemos concluir, por lo tanto, que todo apunta a que la inflación tenderá a moderarse en los próximos meses, a no ser que la guerra en Ucrania empeore. Para terminar, me interesa señalar un efecto estadístico que refuerza esta conclusión, pero que muy poca gente suele tener en cuenta. Me explico. Si las tasas de inflación fuesen siempre iguales, digamos que un 10% todos los meses, eso implicaría que los precios estarían aumentando de forma exponencial, es decir, de una forma explosiva. En cambio, si los precios estuviesen aumentando de una forma lineal o proporcional cada mes, entonces veríamos tasas de inflación decrecientes. Es una cuestión aritmética que los analistas económicos suelen olvidar. El crecimiento real de los precios en España fue exponencial en un primer momento, pero en los últimos meses la tendencia se ha suavizado, por lo que es normal que en los 2 últimos meses hayamos tenido tasas interanuales y mensuales inferiores a las previas.
Por lo tanto, lo raro e improbable es que veamos tasas de inflación iguales o superiores, por lo que podemos asegurar con cierto margen de seguridad que las próximas tasas de inflación interanuales serán inferiores al 10% y cada vez más bajas, a no ser claro que una nueva escalada en el conflicto bélico tensione todavía más los flujos de hidrocarburos y la especulación financiera asociada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.